¿Cuántos quieren una gloria mayor? Primero pensemos, ¿estamos viviendo gloria? ¿Que queremos la mayor? Que el Señor en esta mañana y su Espíritu Santo nos hable y podamos levantarnos como Dios quiere. Privilegio que tenemos, Señor, que tú nos escogiste un día y estamos aquí. Abre nuestros oídos, oh Dios, y que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. El manto del cielo cayó y una gloria mayor descendió. Todos queremos tener una gloria mayor. Decía yo, pero tenemos la gloria siquiera para anhelar la mayor. En esta mañana quiero compartir con ustedes algo que el Señor me dio, porque en la palabra de Dios encontramos personas, está escrito en la palabra, ¿no? Que el Señor escogió personas que tuvieron éxito. Hace poco, yo quiero afirmar lo que yo estoy hablando en estos últimos tiempos, porque los tiempos quizás se acerquen y nosotros todavía no hemos conocido la gloria. Y vemos en la palabra de Dios que hay personas que tuvieron éxito en las cosas que Dios les mandó. ¿Y cuántos creen aquí y están aquí que no son personas que Dios escogió para grandes cosas? ¿Mm? No me han escuchado, voy a hablar de nuevo. El Señor escogió muchas personas y tuvieron éxito en las cosas que Dios les mandó. ¿Cuántas personas aquí, si están acá, piensan que Dios los trajo aquí, los escogió para usarlos en cosas grandes? Porque Dios es un Dios grande. Dale fuerte, fuerte el aplauso al Señor porque un día te escogió. Y alábalo porque un día te escogió. Dios escogió a personas en diversos lugares, para cosas grandes y con formas que Dios mismo lo hizo. Pero nosotros podemos ver que hay un fin en común. Yo estaba meditando y viendo todas las personas que escogió Dios, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿De hacerlos grandes? ¿Estar pechito, pechito? No. Nosotros vemos que el Señor ha escogido a muchas personas con un fin común que es salvación. Para salvar a su pueblo, para salvar a su pueblo, para salvar a su pueblo de la esclavitud, de todo lo que hemos visto a través del tiempo. Y el Señor, eso es lo que la pasión de Dios es que seamos salvos, aún sentados aquí. Entonces hay un fin que yo estaba viendo y estaba meditando, es de salvación. Y si tú estás aquí, Dios te ha escogido para salvación. Por eso la palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, sanando enfermos, echando fuera demonios. Ese es el mandato de Dios. Entonces nosotros podemos ver que claramente Dios usa personas para los fines que Él quiere, que Él envió a su Hijo para salvar, ¿verdad? Y a través de su Hijo nos escoge para que nosotros hagamos una labor en esta tierra de salvación. Tremenda escogida de Dios, tremendo valor que Dios tiene en nosotros. O sea que nosotros valemos mucho para Dios y a veces no nos damos cuenta y estamos dando vueltas en nuestro pasado, en nuestros dolores antiguos, en lo que nos maltrataron de niños, en lo que no nos tomaron en cuenta. Por eso es que hasta hoy
Muchas veces uno está mal porque no me tomaron en cuenta, porque no me saludaron, porque no me miraron, porque no me mencionaron, etcétera. Porque todavía hay algo que tú no has entendido, que tú estás acá porque el Rey de Reyes y Señor de Señores te escogió para algo grande. Todavía no entró en nuestro corazón y menos en nuestra mente. Pero si tú estás aquí es porque el Señor te escogió. Y no nos ha escogido para estar sentados o saltar un rato. Nos ha escogido, dice el Señor, para enviar. Donde tú estás, a tu alrededor, ¿no? Y Dios nos da el permanecer. Hay algo importante que nosotros tenemos que saber, que es permanecer. Ah. Yo veo según la palabra de Dios, para que uno entre a hacer lo que Dios quiere, tenemos que cambiar nuestras formas y hacernos a la forma de Dios. ¿Sabe por qué no recibimos lo que queremos? Porque todavía no nos hemos hecho a la forma de Dios, aunque pensamos que ya estamos a la forma de Dios. Y muchas veces uno piensa y se da libertades a decir cosas como que Dios se lo dijo. Siempre yo digo, y eso estoy diciendo porque estuve conversando con una persona de lo que es decir que Dios me dijo o saber, sentir que Dios te ha dicho y no te ha dicho porque Dios es santo. Para que uno entre, les decía, a hacer lo que Dios quiere, tenemos que cambiar nuestras formas y hacernos a la forma de Dios. Por eso es que Dios quitará cosas que no nos gusta que nos quiten, ahí ya estamos fracasando. Dios quitará cosas y que a nosotros nos van a parecer buenas, a nosotros. Estuve compartiendo anoche, creo que nosotros hacemos cosas que ni siquiera le preguntamos a Dios porque nosotros determinamos lo que vamos a hacer porque ya somos grandes, porque en este mundo estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos. Uno cumple 18 años y desde los 18 años ya entra algo en uno. Yo ya tengo 18 años, soy mayor de edad y puedo hacer lo que yo quiero. Mi papá ni mi mamá tienen por qué decirme nada. Desde ahí viene un principio que ya no es 18 ahora, sino ya son los niños chiquitos que quieren hacer lo que ellos quieren y los papacitos y las mamacitas le dicen, ya hijito, ¿no quieres? Ya papá. Todavía le decimos papá, cambiamos. Ya no es ya hijo, es papá. Desde ahí ya lo estamos convirtiendo sobre uno. Entonces les decía que Dios quitará cosas que nos parezcan buenas, pero Dios quiere tu todo para un fin, tu todo. Y como uno llega a tener un acercamiento con Dios, siempre va a ser por una necesidad. Lo que yo camino en estos años, siempre veo una necesidad. Lo pasé yo y lo puedo decir también. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios también, a veces muy fuerte, y nosotros podemos ver en la palabra de Dios los grandes hombres que hicieron historia. Y yo quiero tomar una porción que no es tan así, porque a veces nosotros como humanos queremos respuestas rápidas, pero Dios las tarda. Dios tarda. Y sí, yo quisiera que presten atención a esta palabra de hoy. Nosotros queremos respuestas rápidas, pero Dios las tarda. Primero tenemos que entender que Dios es Dios.
¿Cómo nos alegramos cuando Dios nos responde? ¿No? Yo he escuchado decir varias cosas, que Dios me ama, por eso me responde, es que Dios me ama, hasta aún no están ni siquiera en el camino correcto, pero haciendo las cosas correctas, pero dice, Dios me ama, por eso me responde rápido. Y yo digo, qué lindo, y a mí no me responde rápido, ¿en qué pecado estaré? Es que nosotros estamos equivocando las cosas. Dios es Dios y Él hace las cosas como Él quiere. Y da cuando Él quiere y las quita cuando Él quiere. Eso lo sabemos decir, pero solo de boca para afuera. Lo que trato de transmitir es que no seamos solamente címbalos, que hablamos, decimos, pero sin entendimiento. Nosotros a veces queremos, les decía, cosas rápidas, pero Dios tarda porque quiere cautivar nuestro corazón. ¿No se han dado cuenta que a veces uno recibe una respuesta, recibe un milagro y se fue? Está escrito. 9, 10, sanó el Señor. ¿Cuántos volvieron? 1. Eso es lo que sucede. Entonces Dios, el que tiene bastantes pruebas muy duras, debe estar feliz. Lo dije en el transcurso de estos 15 años o 16, que más bien tendríamos que estar felices cuando Dios tarda, porque lo que Dios quiere es cautivar nuestro corazón y muchas veces no lo entendemos. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle nuestro corazón para que Él obre. Si nosotros nos vamos a profundizar la palabra de Dios, vamos a ver que en la palabra de Dios pasa muchos procesos en la vida, muchos momentos, tiempos. Le quiero cambiar a esa palabra proceso, porque ya me miran feo cuando digo proceso. Vamos a decir, para que haya un cambio, un tiempo, para que Dios obre. Y yo quiero tomar un personaje de la palabra de Dios, de uno de los tantos que hay, y que a mí me gusta mucho, que fue Moisés. Y como hablamos de tiempos de que hay que pasar y hay que permanecer, uno de los ejemplos de la palabra de Dios es Moisés. Moisés dice que estaba apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, ¿no? Y él llevaba las ovejas a través del desierto. Moisés había sido un hombre que para que llegue este día había pasado un tiempo malo de espera. Si nosotros estamos hablando, y les mencioné hace un ratito, de permanecer, él permaneció. Si recuerdan, Moisés fue un llamado y su vida no fue tan fácil desde su nacimiento. Porque cuando él nace, viene la orden que mueran todos los niños varones. Entonces tuvieron que esconderlo, ustedes saben la historia, en los juncos, en una canasta de junco, digo, y por el río, entre las plantas que crecen ahí, los carrizales, qué sé yo. Fue escondido, fue cuidado por la hija de Faraón, ¿verdad? Entonces él pasó tiempos, no estuvo con su mamá. Ese es otro tema que hasta miedo me da de mencionarlo. No estaba al lado de su mamá. No estaba al lado de su mamá, no sé si me captan lo que les estoy diciendo. Si nosotros vemos el que no deja padre y madre, no es digno de mí. No tenía su mamá y él estaba metido en el palacio donde no estaba acostumbrado a estar. ¿Por qué creen que salió a cierta edad? ¿No? Me supongo 17 años, una adolescencia. Y nosotros vemos que él pasó todo un tiempo que estaba él en formación. Y nosotros queremos que nos responda mañana el Señor, si es posible más tarde. Él estuvo en un tiempo, Moisés, cuando de pronto llega el día en que él dijo, bueno, voy a hacer familia, y escoge a la persona y resulta que le dan otra.
persona. Entonces dice, trabaja 7 y yo te voy a dar. Trabajó el hombre 7 y le dan otra. ¿Y qué hizo él? Le dio berrinche. Tuvo paciencia y esperó. Trabajó los 7. Y después trabajó otros 7 por la siguiente. Trabajó 14 años, estamos hablando de años. Nosotros hablamos de días, 14 días y ya no quiero. De repente 14 meses. Entonces Moisés esperó todo ese tiempo y no la tuvo la vida fácil porque con el suegro y todo, él no estaba bien. ¿Ah? 14 años. Ah, Moisés he dicho, ¿no? Perdón. Jacob. Jacob. Pero lo que quiero hablar es de Moisés. Jacob fue de los 14, de los 7 años. Es un hombre que esperó. Esperó. Ahí lo tengo que mencionar luego. Primero era Moisés, pero bueno, vamos a cambiar. Jacob fue un hombre que esperó. Esperó. Toda persona en la palabra de Dios que es utilizado grandemente por Dios, espera. Espera. Por eso el Salmo dice, pacientemente esperé. Para grandes cosas. Moisés pasó una vida difícil. Estaba el niño que lo quisieron matar, estuve en eso, hasta que él tuvo que huir y no la pasó bien en el sitio donde estuvo con su suegro porque siempre habían problemas hasta que llegó el día que tenía que salir del lugar donde él estuvo, ¿verdad? Él estuvo ahí con su suegro y con la familia y él dijo, me voy a regresar. Y él comenzó, dice que él salió y se comenzó a ir después que él había pasado muchas cosas, hasta que dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cuando llega al monte de Dios, ahí a Horeb, la palabra de Dios dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Nosotros podemos ver que ese ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice que él miró y vio la zarza que no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré hoy ahora y veré tan grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Y acá viene la parte más importante. No te acerques. Cuando viene el llamado de Dios, va y le dice, no te acerques. ¿Y qué le dijo? Le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Este pasaje es el pasaje a donde yo quería llegar primero, que le está diciendo a Moisés, en otras palabras, Moisés, tienes que hacer lo que yo te diga. Tienes que quitarte el calzado de tus pies, porque no puedes entrar a este lugar santo sino ser
transformado y obediente. Si tú quieres, en otras palabras, entrar a una dimensión que yo quiero darte, tienes que quitarte todo lo que no viene de Dios. El Señor mismo se lo está diciendo para que yo te use. Yo no sé si tú me estás entendiendo. ¿Sabes por qué el creyente, y eso es lo que yo estoy en estos tiempos meditando, por qué la iglesia se estanca? Hoy en día más que nunca, porque hay mucha influencia de alrededor, mucha distracción, por lo cual nosotros no podemos hacer aquello de quitarse todo lo que te estorba para hacer la voluntad de Dios. Y los estorbos están ahí. Los estorbos están. Nosotros nos tenemos que dar cuenta de no ser estorbos ni tener estorbos. ¿Se entendió? No podemos ser estorbos. Nos cuidemos de ser estorbos y tampoco permitir que nos estorben para hacer lo que Dios quiere. Me voy a equivocar de nuevo de nombre. A Moisés le dice, no te acerques. Yo no sé si me están tomando esta palabra tan fuerte que es, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque nosotros tenemos que entender que Dios es santo. Porque le está diciendo, este lugar es santo y tú no puedes entrar como viniste. Te tienes que quitar todo aquello. ¿Quieres una dimensión más grande? Despójate de todo para que tú entres a esa dimensión y yo pueda usarte, porque Él es santo. ¿Sabe qué ha pasado en estos tiempos? Que la santidad se ha devaluado tanto que ya no es santidad, que entonces uno quiere hacer cosas para Dios tal cual viene y no entiende que el Señor nos ha separado del mundo. Lo he repetido muchas veces durante estos años, el Señor nos ha hecho nación santa, separada, no solamente para que lo hablemos, sino para que lo vivamos. Nosotros podemos ver en Moisés que creció sin mamá, tiene mucho significado a lo que nosotros vemos, lo que Jesús dice a sus discípulos. Si nosotros no nos vamos a quitar todo lo que estorba, no vamos a poder ser utilizados como Dios quiere, porque nosotros no queremos soltar ese calzado y nosotros queremos hacer lo que queremos e ir a donde nosotros queremos y no nos sujetamos a Dios. ¿Quieres pasar a otros niveles? Nosotros queremos pasar a otros niveles, pero con todas nuestras sandalias puestas. Cuando yo leo esto, que lo he leído muchas veces y he predicado muchas veces de diferentes formas, pero yo digo, esto es demasiado grande y me acompaña siempre. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él es santo. Él es santo. Y nosotros no nos podemos dar la libertad de decir o creer que nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios sin santidad, sin despojarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Estamos equivocados. Y muchas veces, ¿pero acaso eso es malo? No, es que Dios nos va a quitar, después te dará todo aquello que quieres, pero Dios quiere formarte como Él quiere hacerlo. Para entrar en el fuego de Dios, para entrar en el fuego de Dios, Dios cambiará todo y quitará todo lo que estorba. Pero nos ha dado a nosotros la libertad para nosotros
no hacerlo y sacar de nosotros mismos sabiendo que eso no le agrada a Dios y que va a ser un estorbo. Nosotros tenemos que entender que cuando venimos al Señor, nosotros ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiera. ¿Quieres que todo te salga mejor? Sé obediente a Dios y obedece a Dios. Nosotros tenemos que saber que Él tiene preparado para nosotros todo, todo, pero tenemos que entrar en una comunión con Dios y entender lo que Él quiere y hablar con Él. Nosotros ya no vamos a hacer lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Eso nos va a llevar a entrar en unas dimensiones mayores que no solo lo vamos a cantar, que un manto desciende y la gloria es mejor y viene una dimensión diferente. Eso no es magia, no es canción. Eso es una vida de santidad. Esa es una vida de obediencia a Dios, al que nos creó, al Padre. No solo es decir solamente palabras, el Padre me dijo, el Padre dice. No, 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 si es el Padre yo le obedezco. Y el Padre es santo. Nosotros tenemos que tener esa reverencia y temor a Dios, que hasta lo que nosotros entramos en oración, tenemos que saber que si no estamos viviendo una vida de santidad, nuestra oración, lo digo al revés, si vivimos una vida de santidad, nuestra oración va a ser escuchada. Y si no vivimos una vida de santidad, nuestra oración, Él es santo. Él es santo. Y nosotros, dije hace poco, que en la oración entramos en otro ámbito que no es del mundo. Estamos entrando en un ámbito espiritual donde está Dios. Yo no sé si me están entendiendo lo grande que es y lo que si yo entiendo todo eso, entonces yo voy a ser obediente a Dios, porque yo quiero que Dios me escuche. Yo quiero que Dios esté conmigo. Yo quiero caminar con Él. Es Dios. Es Dios. Yo oro mucho que Dios se revele en la vida de cada uno de sus hijos. No oro solamente por este grupo, oro por el mundo, porque yo veo lo que está pasando en todo este mundo, cuánto se está alejando el creyente a lo que es la realidad de Dios. ¿Cuánto se está? Nosotros tenemos que saber lo que es entrar en las dimensiones del reino de Dios. A veces nosotros pensamos que al reino entramos y salimos cuando no queremos. Entramos y volvemos a salir. No es. No es así. Cuando somos así, no podemos tener lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios nos quiere hacer grandes en la tierra. Estábamos cantando que Dios me sacó del anonimato y me puso corona y vestido real. ¿Será eso? ¿Por qué no vamos detrás de eso? Ahí nosotros, ese fue el rey David. No, no, nos está diciendo a nosotros, la palabra de Dios lo dice. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que significa que tengamos un vestido real? Precisamente, lino fino es santidad. Vestido real es el vestido que Dios nos va a dar o nos da cuando nosotros lo vamos a querer. Entonces nosotros entramos en otra dimensión, pero hay una demanda de Dios que está en su palabra
A veces nosotros creemos que nosotros podemos hacer cosas que no están permitidas en una vida de reino. Hablaba yo hace poco y por eso estoy continuando, en que nosotros, el Señor nos ha dado el reino, pero nosotros tenemos que saber, estamos en el reino, estamos. Lo que pasa que les decía ahora es que a veces el creyente entra al reino y sale del reino, por cualquier cosa. Eso ya viene a ser una inmadurez espiritual. O estamos en el reino y yo estoy mirando con mis ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, o estoy poniendo mis ojos en mi alrededor. ¿Por qué nosotros no estamos viviendo una vida de reino? Por eso. Porque no estamos viendo a Jesús, que nos deja todo un ejemplo de vida, y nosotros hacemos todo lo que no está permitido en una vida de reino. Lo dije de diferente forma hace poco, un miércoles, que si nosotros estamos en un gobierno de reyes y vemos, ¿no?, que todavía existe, es una vida diferente. Les decía yo que hasta los hijos no van al colegio normal. Ellos sí han entendido que es un reino separado, aparte, es la familia real. Y seguro que nosotros les miraríamos, wow, ¿cómo es esa vida de reino tan elegante, de tanto dinero, ¿verdad? Se ponen unos atuendos tan elegantes, joyas y todo lo demás. Y nosotros no nos damos cuenta que nosotros podemos vivir esa vida de reino, pero del Rey de Reyes y Señor de señores. Y no se me duerman, no se me duerman, porque esto es vida eterna. Vivir en obediencia a Dios, estamos caminando a la vida eterna. Nosotros queremos los beneficios del reino. Los beneficios del reino son grandes. Porque si tú ves, estoy diciendo, una vida de reino terrenal es grande. Y el reino de Dios no se compara. El reino de Dios es más grande. ¿Qué pasa cuando nosotros... tenía muchas cosas que decirles, pero yo lo voy a cortar un poco, porque los veo de sueño, o no, o sigo nomás. Me río nomás, creo. Dice, la palabra de Dios nos da muchos ejemplos. Yo les voy a decir dos. Uno ya lo dije antes de tiempo, que ha sido Jacob, que esperó. Y otro, hay varios ejemplos de la palabra de Dios de diferentes escenas, diferentes escenarios. Uno es Jacob, que esperó, que ya se los dije, pero hay otro que es para pensarlo, Jonás. A Jonás le manda a Dios a un lugar y él se va a otro, desobedeciendo. Eso es lo que pasa con el creyente. Dios nos envía algo y nos dice algo y nosotros no hacemos lo que Él nos está diciendo, sino nos vamos a donde es más cómodo. O si no, como lo hizo Jonás, no quería ir a Nínive porque había tenido un problema generacional por ahí. Entonces, no quiso ir, desobedeció a Dios. ¿Qué pasa cuando uno desobedece? Algo nos va a suceder, porque nosotros vamos a tomar cosas de la palabra de Dios todas. Hay un ejemplo de la desobediencia que fue Jonás y que hubo una tempestad donde él estuvo en la barca, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Están bien? Había una tempestad. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, va a venir una tempestad.
Y nosotros no nos damos cuenta, más bien nosotros tendríamos que pensar, ¿qué hice de mal? Porque está habiendo una tormenta. Y saber, desobedecí a Dios. Hubo una tormenta en donde fue tan fuerte que ellos reconocieron, porque Dios puso en su mente, alguien está mal aquí, entonces tiene que salir. Y él mismo dice, ya soy yo desobedecí, entonces al mar. ¿Qué pasó? Se lo tragó una ballena. No quiero decir que te va a tragar la ballena, pero quiero decirte qué sucede en la ballena. ¿Qué sucedió? Dios nos da un ejemplo muy grande de Jonás, porque a la desobediencia va a la panza de la ballena 3 días. Y Dios le da la oportunidad de arrepentimiento. Nosotros tenemos que pensar que la desobediencia nos va a llevar a un encierro que no vamos a tener salida, porque él no tenía salida. ¿Y qué le hizo salir? El arrepentimiento. Dios es bueno. A lo que quería mostrarte esta mañana es que a pesar que uno tiene cosas de desobediencia, nosotros no nos vamos a quedar con que, no, si soy desobediente, entonces no voy a pedirle nada a Dios porque no me va a dar. No, 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 tiene que haber un arrepentimiento. Jonás está escrito que 3 días se va al vientre de la ballena y Jonás empieza a pedir perdón ahí en el vientre y en la panza y él se arrepiente. Y dice que Jonás comienza a pedirle a Dios, ¿verdad? Y da una oración. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Entonces, lo que tiene que haber en nosotros es ese deseo de nosotros no quedarnos con lo que estamos encerrados en lo que hicimos, en lo que nosotros mismos hemos tenido la cuenta. Yo quiero presentarte a un Dios tan grande y bueno. Sí entró a la panza del pez, en el cual nosotros podemos pensar que estamos en una situación sin salida, llena de tempestad. Pero Dios es tan bueno que en vez de uno quejarse de su situación, se arrepiente. Sabes que no te quejes de tu situación. Es porque todavía no rendiste tu corazón a Dios. Todavía no entraste en la obediencia a Dios. ¿Y sabes por qué lo hace Dios? Por bueno. Y Jonás, en vez de... Jonás tenía un carácter bien fuerte. Pero él en ese momento dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Nosotros estemos seguros que en tu angustia tú le clamas a Dios y él te oye. Y dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Todavía ninguno hemos entrado en la panza de la ballena, pero sí estamos con pruebas que parece que no tienen salida. Pero yo quiero decirte que todavía no te desanimes, sino anímate a seguir adelante. ¿Sabes qué roba nuestro milagro? La queja. Pero ¿sabes qué cosa te da la victoria? El arrepentimiento, el entendimiento y el saber que Dios está ahí, aún en esa tormenta, aún en la desobediencia, Dios está ahí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo que pasa en Jonás, que estuvo 3 días, lo comparan con Jesús 3 días en la tumba, imagínense. Esa es una comparación tan grande porque Jonás salió sano y salvo por la mano poderosa de Dios.
¿Dónde está la clave? En el arrepentimiento. Jonás, dentro, cuando estuvo en ese lugar donde no tenía salida, tú estás en el momento en que crees que no tienes salida, clama a Dios, invoca, arrepiéntete. Este es un arrepentimiento para que Dios otra vez extienda su mano. Él no te ha olvidado. Él no se olvida. Nunca se olvida. Los que nosotros alargamos en la respuesta de Dios somos nosotros mismos, con nuestra, como les dije antes, no entramos al reino y salimos a cada rato, como si fuese nuestra casa. Entramos y salimos al patio de la casa. No, entrar al reino tiene una demanda de Dios, pero tiene una recompensa tan grande, pero tan grande, que nosotros ya estamos años en lo que podemos ya entender de lo que es una vida de reino, de lo que tiene que revelarse Dios, que les dije hace poco, que Dios se revele en nuestras vidas, de saber quién soy, identidad, quién soy. De boca para afuera estamos teniendo una identidad de ser hijos de Dios, pero de boca para afuera, porque no vivimos como hijos del Rey. Nosotros queremos entrar a otra dimensión, y no es solo que debemos querer, debemos ya de decidir entrar en nuevas dimensiones, porque eso es lo que quiere Dios de cada uno, y quitarnos todo lo que nos sirve para que Dios nos use. ¿Para qué nosotros queremos con nuestra fuerza? Muchas veces queremos con nuestra fuerza hacer lo que nosotros queremos y quisiéramos ver. Pero Dios solamente dice: tú obedece, arrepiéntete, obedece, y yo te voy a dar. Quítate las sandalias para que tú entres a nuevas dimensiones, y saber que va a pasar muchas veces el tiempo que es de formación. El Señor quiere que nosotros seamos como Él es. Nosotros podemos examinarnos cuánto nos falta para ser como Él es. Cambiar el carácter, cambiar nuestra forma de hablar, porque hay un idioma del reino. Tú sabes que el reino, les estaba diciendo, el terrenal tiene todo un cambio. No es igual que lo que nosotros vivimos. El reino de Dios tampoco. El reino de Dios nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de andar, nuestra forma de todo, nuestra forma de conducirse completamente de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a vivir como el Rey de Reyes y Señor de Señores vive, hablar como el Rey de Reyes y Señor de Señores habla, y hacer lo que Él hace. Y tú vas a entrar a otras dimensiones en las cuales ya no vas a estar, no sé qué palabra usar, todos los días, de repente hasta desesperados, porque no podemos lograr lo que queremos. Poner en las manos de Dios, a la voluntad de Dios, y vivir de acuerdo a sus normas. Decía yo esta mañana que hay en nosotros ese deseo, que leí este pasaje en la mañana, que dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba sus mandamientos. Que eso hay en nosotros. Dios va a hacer grandes cosas, pero tiene que haber ese deseo. Por eso vienen los tiempos, lo repito y con eso termino, es que, ¿por qué tarda Dios?
porque quiere llevar a esto, hasta que lleguemos a este punto donde tu boca abres y suspiras porque deseas obedecer a Dios. Por eso demora y tarda todo milagro, todo lo que tú estás esperando. Porque Dios quiere cautivar tu corazón porque te ama. Una persona cuando ama quiere cautivar el corazón, ¿verdad? Ese es Dios cautivando nuestro corazón. Yo me pongo a pensar y medito siempre y digo, cómo será Dios que quiere cautivar el corazón de tantas personas y es algo como que nosotros estorbamos que Él nos cautive. Por eso demora, porque Él quiere que nosotros deseemos obedecerle. Dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre, su misericordia. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esto que hay en tu corazón, que tú le digas a Dios, Él dice, Él mismo es el que ordena nuestros pasos. ¿Con qué? Con su palabra. Si nosotros no vamos a ordenar nuestros pasos como dice su palabra, entonces nunca vamos a entrar en las dimensiones que Dios quiere llevarnos. Y a veces escuchamos mal consejo. A veces escuchamos cosas que no son de Dios. Vámonos a la palabra. Creámosles a Dios lo que dice su palabra. Tú le puedes decir, Señor, tu palabra dice, acá está tu palabra. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Hay un deseo de este personaje de obedecer. Hay un deseo de, y este debe ser David. Y este pasaje que sigue es tan fuerte y con eso voy a terminar. Yo quiero terminar, pero es tan hermoso. Dice, enséñame tus estatutos, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Imagínate Dios en nuestras desobediencias, pero decimos que lo amamos. Que seamos diferentes, que seamos formados como Él es, que no solamente con nuestra boca digamos lo que no lo hacemos, que seamos esa vasija, ese barro. Él nos habla de diferentes formas y eso es lo que a mí realmente me apasiona de Dios, porque digo, Dios nos ama tanto, que nos habla de diferentes formas que viene a ser lo mismo, que seamos transformados, que seamos como Él es y que recibamos todo lo que Él tiene para nosotros. Estaríamos mejor de lo que estamos. Lo dice su palabra, no lo digo yo, es su palabra. Vívela, vívela con gozo, vívela con anhelo, vívela con pasión. Que el Señor vive apasionado de nosotros. Nosotros a Dios no le esperamos nada, pero Él nos espera año tras año y no nos deja. Pueden pasar años y Él sigue esperando el momento en que nosotros nos dobleguemos. Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él no. Él es fiel. Y no nos conformemos con alguito. El Señor tiene a manos llenas su bendición, todo lo que dice su palabra, que se cumpla
en nuestras vidas y se cumplirá cuando nosotros somos obedientes al Señor. Te damos gracias, oh Dios, de saber que tú nos has escogido y que de ahí deberíamos estar tan gozosos y felices de que un día, Señor, nos miraste con misericordia y nos trajiste a un Señor, como dice tu palabra misma, que uno se aparta de tus caminos. ¿Y cuántos nos hemos apartado, Señor? Pero tú nos has traído con mano poderosa y sigues haciéndolo. Señor, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no decirte, Señor, tú eres grande, eres maravilloso, eres bueno? Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres todo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás ahí, aunque nosotros pensemos que no. Tú siempre estás ahí con tu mano extendida. Señor, quita de nosotros todo lo que no es tuyo. Como tú mismo has dicho, Señor, quítate las sandalias, quítate, Señor, las sandalias. Nos has dicho y nosotros, Señor, queremos entenderlo, de quitarnos, porque tú eres santo, y vivir esa vida de santidad. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, que podamos, Señor, nosotros entender y quitar de nosotros toda rebeldía, tomar esa decisión de seguirte, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todos los ejemplos que tú nos das, que son muchísimos, pero solo hemos visto 3, nos has dado, Señor, a lo largo de tu palabra, tantos ejemplos. Que haya, Señor, esa pasión por leer tu palabra, por seguirte, por ser, Señor, obedientes a todos los ejemplos que debemos seguir y los que no debemos seguir, Señor. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.